En las sombras de un orfanato católico en Kentucky, entre muros de piedra caliza y arcos góticos, se oculta una historia de horror inimaginable. Desde 1850 hasta 1925, cientos de huérfanos desaparecieron sin dejar rastro, mientras la comunidad, atrapada en su devoción, giraba en torno a la figura venerada de la Madre Superiora, Sor Agnes. ¿Pero qué se esconde realmente tras la fachada de caridad? Unos documentos recientemente descubiertos revelan el primer nivel de este oscuro enredo. Las primeras desapariciones, acompañadas de un comportamiento extraño entre las novicias y las hermanas. La correspondencia de aquel tiempo insinúa que algo siniestro estaba ocurriendo, mientras la comunidad celebraba vísperas en el templo, ajena al caos que reinaba en la institución que supuestamente cuidaba a sus hijos más vulnerables. A medida que profundizamos, surgen más capas. Registros incriminadores aparecen, donde se detalla la inquietante conexión entre la venta de cadáveres a carniceros locales y la vida de los huérfanos que pasaban por allí. Las palabras de los testimonios, ahora rescatadas del olvido, describen un sistema encubierto donde las esperanzas de los más inocentes se convirtieron en mercancía. Surge un investigador decidido, quien ha dedicado su vida a destapar esta verdad enterrada. A través de sus indagaciones, los ecos del pasado resuenan y revelan prácticas perturbadoras, tales como experimentos médicos clandestinos realizados bajo la sombra de la fe. Las comunidades locales, atónitas, empiezan a desentrañar el tejido de complicidad que une a autoridades religiosas, mantenido por décadas. Conforme cada hilo de la conspiración se desenreda, un descubrimiento aún más alarmante golpea las puertas de quienes han estado en la ceguera colectiva. Conexiones con otras instituciones, vínculos con crímenes mayores que traspasan las fronteras de Kentucky, dejando un rastro de desesperación y engaño. La verdad, que muchos temen conocer, está a punto de emerger. Esta es solo la primera entrega de una historia que desmantelará la fe de una comunidad y revelará la corrupta realidad de quienes alguna vez fueron considerados guardianes de la esperanza. Prepárense para adentrarse en un episodio desgarrador, donde la luz de la justicia busca romper las cadenas del silencio que han perdurado por generaciones. La noche se cernía sobre el orfanato como un manto pesado. La luna apenas iluminaba los muros de piedra, y un viento tenue hacía crujir las puertas viejas. El investigador, por fin, había conseguido acceder a la biblioteca cerrada de Sor Agnes. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas amarillentas en un viejo libro de registro. Con cada dato, sus ojos se abrían más, su corazón latía con fuerza. Lo que encontró lo dejó helado. Entre los registros, un documento estaba marcado con un sello de la diócesis. Era una carta del año 1903, escrita por un médico local. La letra temblorosa mencionaba experimentación y huérfanos en la misma línea. Sus palabras eran como dagas. Se refería a temores de epidemia y a cómo los niños eran tomados en nombre de la ciencia para estudios que jamás verían la luz. Era un término elegante para lo que eran atrocidades. Él leía, tratando de procesar lo que significaba. La carta hablaba de cajas de madera que eran llevadas a la morgue, y el médico expresaba sus temores sobre la procedencia de los cuerpos. Son solo niños, un grito sordo que resonaba en su cabeza. Son solo niños. Reunió suficientes pruebas
y un nuevo frío se apoderó de la atmósfera. Sin querer, se había topado con un monstruo que pulsaba bajo la superficie. Mientras repasaba las cartas, los murmullos crecían en su mente. Imágenes de un pasado oscuro, de esas noches de vigilia, de las caras de los niños que habían desaparecido. ¿Cuántos más? ¿Cuáles eran los secretos que las monjas guardaban con celo tras esos muros góticos? Entonces un golpe sordo en la puerta lo hizo saltar. La sangre le subió a la cabeza. Abrió la puerta con cautela. Era una figura encapuchada. Sin tiempo para dudar, se abalanzó hacia él y le susurró: ¿sabes lo que han hecho? Su voz era un eco de sufrimiento, una carga que apenas podía soportar. Le entregó un trozo de papel arrugado. Esto es más grande de lo que imaginas. La Madre Superiora, ella está implicada en algo horrible. El investigador sintió un nudo en su estómago. ¿Qué me estás diciendo?, preguntó, casi en un susurro. Hay un grupo, no son solo los huérfanos. Están traficando con partes de cuerpos, venden órganos, experimentan. Y no solo aquí. Hay conexiones más allá de Kentucky. De repente, un sirena resonó en la distancia, rompiendo el silencio de la noche. La figura se asustó, girando hacia la puerta. Debo irme, no hables de esto. Y desapareció en la oscuridad. El corazón del investigador latía desbocado. Se quedó allí, temblando, mirando la puerta, por donde la figura había escapado. Un descubrimiento, un nuevo horror, que ponía en peligro todo lo que había creído. Las raíces de la atrocidad se extendían lejos, tocando a otros, alimentando una conspiración que hacía temblar las bases de su realidad. Finalmente, se dio cuenta de algo aterrador. La comunidad por la que había luchado se vería arrastrada a la tormenta. No solo eran huérfanos, sino un engranaje más grande en un sistema de horror. ¿Cuál sería el siguiente paso? La respuesta podía ser fatal. Con cada poro de su cuerpo, sintiendo el peso del secreto, se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Su búsqueda de la verdad se tornaba más oscura y la pesadilla apenas comenzaba. Un nuevo misterio acechaba en la niebla, mientras él se preguntaba, ¿qué otro horror saldría de la sombra? El investigador temblaba. El susurro de la figura encapuchada aún retumbaba en su mente. ¿Podría ser cierto? ¿Había un grupo más amplio involucrado? Sentía que el aire se volvía pesado, como si la noche misma lo estuviera abrazando, tratando de silenciarlo. Un frío recorrió su espalda. No había vuelta atrás. Tenía que encontrar respuestas. Acomodó los papeles sobre la mesa, intentando organizar sus pensamientos. En ese momento, un pequeño destello de luz iluminó una esquina oscura de la biblioteca. Era un viejo archivo, parcialmente cubierto de polvo. Su instinto le decía que podía contener algo valioso. Se acercó con cautela, la emoción y el miedo revoloteando en su pecho. Cuando abrió el archivo, encontró un montón de cartas y registros de los años 1901 a 1905. Cada uno revelaba detalles más inquietantes que el anterior. Pero una en particular hizo que su corazón se detuviera. Era un informe compuesto por varias hermanas de la orden, lleno de anotaciones sobre experimentos con los niños. ¿Qué había detrás de esas palabras? Las letras temblorosas detallaban técnicas médicas de la época. Palmadas en el pecho, inyecciones misteriosas, estudios sobre la histeria que parecían sacados de un manual de horror. Se evaluó a los huérfanos en condiciones controladas,
Resultados útiles a la comunidad. Leyeron sus ojos. Había listas de nombres, edificaciones, pero faltaban muchas firmas. Algo había ido terriblemente mal. En medio de la lectura, el sonido de pasos en el pasillo lo sacó de su asombro. La tensión estalló. Se dio cuenta de que quizás no estaba solo. Alguien estaba cerca, quizás alguien que sabía más de lo que aparentaba. Apagó la lámpara y se sumió en la penumbra. El corazón le latía con fuerza. La figura de una monja cruzó rápidamente la puerta. Ella no lo hizo. Vio. Inmediatamente sintió un soplo de aliento. La oscuridad lo cubría. Pero estaba claro que estaba buscando algo. ¿Estaba revisando los documentos? ¿Encubriendo algo? El investigador contuvo la respiración. La presencia del peligro lo hizo congelar. Finalmente pasó la figura, pero no escuchó el crujido de la puerta. Había más movimiento en el pasillo. Con un impulso, se asomó. Para su horror, vio una reunión clandestina de varias hermanas, incluidas algunas novicias. La conversación era un murmullo, pero en el aire había un olor a miedo y desesperanza. Estaban hablando de los cuerpos que se necesitaban y de un traslado inminente. Entonces, como si una sombra se abriera paso en la realidad, escuchó una frase que heló su sangre. No podemos dejar que la diócesis lo sepa. Estas vidas pueden ser sacrificadas por un bien mayor. ¿Qué importa un par de huérfanos si podemos salvar a otros? El grito virulento del rubor lo invadió. No solo traficaban con órganos, habían tomado decisiones letales, condenando a los inocentes en nombre de la ciencia y la fe. Todo estaba comenzando a enlazarse de forma oscura, muy oscura. Sin querer ser descubierto, retrocedió y repitió las palabras en su cabeza. Una comunidad que debería proteger a sus niños había decidido deshacerse de ellos. ¿Cómo podían justificarlo? Su mente daba vueltas, pero justo cuando pensó que podía escapar, una de las novicias dio un paso atrás y dejó caer un objeto metálico al suelo. El sonido resonó en la penumbra y todas las miradas se volvieron. Un grito sordo se escapó de su garganta mientras se apoderaba del terror. ¡Rápido! ¡Es él!, gritó una de las monjas. La persecución había comenzado. Caos en la penumbra, un desenfreno de oraciones y murmullos mientras él corría. La respiración acelerada, preguntándose si saldría con vida de la oscuridad. Sentía que cada paso lo llevaba más profundo, hacia secretos que nunca imaginó. Y si lo alcanzaban, con ese pensamiento aplastante, su única esperanza era encontrar la salida antes de que las sombras lo atraparan realmente. Mientras corría, la decisión de las hermanas jugaba en su mente. ¿Cuántos niños más había perdido esa noche? ¿Y quiénes más estaban implicados? La verdad que había descubierto era solo la punta del iceberg, y el desastre que se cernía sobre Kentucky comenzaba a materializarse lenta y cruelmente. La única pregunta que quedaba era: ¿qué más esos muros oscuros escondían? El investigador sintió que su corazón se salía de su pecho mientras corría por los pasillos oscuros. Las sombras lo perseguían, pero no solo eran las frenéticas monjas tras él. Había algo más profundo, un terror que se extendía por los muros del viejo orfanato. Sin saber cuánto tiempo más podía escapar, se deslizó detrás de una columna de piedra caliza, respirando con dificultad. La realidad de lo que había escuchado apenas comenzaba a asentarse en su mente.
Mientras trataba de calmar su respiración, sus ojos se posaron en un antiguo baúl de madera, escondido a un lado. Sin pensarlo, se deslizó hacia él y lo abrió con un chirrido agudo. Dentro encontró documentos amontonados. La tinta ya se había desvanecido, pero aún eran legibles. Uno que le llamó la atención fue un informe médico, con fechas que coincidían con los años de la conspiración. Le costó aceptar lo que estaba leyendo. Los cuerpos de los huérfanos serán utilizados en estudios sobre tisis y otras enfermedades, decía. Su corazón se detuvo. La letra temblorosa narraba cómo los niños eran usados como cobayas. Debían ser evaluados y preparados para experimentos que prometían mejorar la salud de otros. En ese momento, la furia se apoderó de él. No solo estaban traficando órganos, estaban convirtiendo a los más vulnerables en sujetos de estudio, ignorando sus vidas, sus risas, su dolor. Los resultados apuntan a la posibilidad de mejorar tratamientos, aunque a costa de vidas jóvenes. Decía otra línea. Una sensación de náusea lo invadió al darse cuenta del sacrificio que sufrían esos niños. Las hermanas hablaban de un bien mayor, mientras decidían quién viviría y quién sería sacrificado. Su mente estaba en un torbellino. Mientras el ruido de los pasos se desvanecía en el pasillo, escuchó murmullos que provenían de la otra sala. Sin dudar, se movió, ansioso por saber más. Asomando la cabeza, su corazón se paró. En la penumbra, varias monjas se amontonaban alrededor de una mesa, un mapa abierto delante de ellas. Elegiremos a los próximos, dijo una voz fría como el acero. Ya tenemos nuestros objetivos. Debemos seguir manteniendo esto en secreto a toda costa. El desgarrador impacto de sus palabras resonó en su mente. Se dio cuenta de que la comunidad no estaba solo atrapada en el horror de las desapariciones, sino que también alimentaba una red de manipulación que se extendía más allá de su pequeño pueblo. Un intercambio que unía a otras diócesis, otras instituciones en un macabro esquema. El investigador comprendió, horrorizado, que los niños no solo eran víctimas locales, sino parte de algo mucho más grande. Los pensamientos iban y venían en su cabeza. ¿Hasta dónde llega esto?, se preguntó, y entonces captó un nombre que le heló la sangre. Monsieur Duval, murmuró una de las monjas. Él está esperando las próximas entregas. No podemos fallar. Era la primera vez que escuchaba ese nombre, pero había rumores de una figura misteriosa dentro de la élite médica. Un nombre que evocaba miedo y respeto. Una sombra que supervisaba todo el tráfico de órganos, que había creado conexiones a nivel nacional. El investigador sintió un sudor frío en su frente. La red de terror se expandía, y la Madre Superiora no solo era una cómplice, podía ser la pieza central de un engranaje que operaba en las sombras, regulando un comercio que jamás había soñado. De repente, un grito lo sacó de su ensimismamiento. Una monja había tropezado, y en el desorden estaba buscando algo en el suelo. Sin pensarlo, el investigador se giró, pero la figura de la monja lo vio. «¡Él está aquí!», gritó. El caos se desató, el pánico se apoderó de la sala. El investigador se dio la vuelta y corrió, pero sabía que las cosas, ahora, no podían ser las mismas. Su mente estaba en ebullición, cada información girando a su alrededor como un torbellino. Con cada paso que daba, crecía la desesperación. Había descubierto un secreto que podía desmantelar no solo al orfanato, sino toda la comunidad. Sin embargo,
La verdad siempre resulta ser un peligroso aliado. Su búsqueda estaba lejos de terminar, y de un momento a otro, alguien podría descubrir que, en su intento de traer la luz, se había metido de lleno en la oscuridad más profunda. ¿Qué vendría ahora? ¿Podría detenerlo? ¿Podría resolver el misterio y rescatar a esos niños? Las preguntas se acumulaban, mientras las sombras de la noche lo abrazaban. Su único refugio era la certeza de que la verdad, aunque perturbadora, debía salir a la luz. ¿Pero a qué costo? Mientras sentía el eco de sus pasos perdidos, comprendió que había despertado algo que no podía ser deshecho. En la penumbra, el misterio apenas comenzaba. El investigador se encontró en una encrucijada. Había descubierto que el orfanato no solo albergaba secretos oscuros, sino un horror que desbordaba los muros de piedra caliza. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando como un tambor de guerra. La idea de los niños convertidos en sujetos de estudios médicos lo consumía. Pero había más. Cuando finalmente logró salir del cuarto, el aire frío de la noche le golpeó la cara. Un alivio momentáneo en medio del caos. Sin embargo, la sensación de peligro no se disipaba. Estaba decidido a descubrir más. Retrocedió por los pasillos, conteniendo la respiración. La sala donde había escuchado a las monjas ahora estaba vacía, pero en su mente los ecos de sus palabras seguían resonando. Mientras avanzaba, se topó con un conjunto de carpetas apiladas en el suelo, como si alguien hubiera dejado todo en prisa. La curiosidad lo llevó a abrir una, y de inmediato su estómago se retorció. Era un listado de huérfanos, con datos tan específicos como fechas de ingreso y evaluaciones de salud. Sin embargo, al dar la vuelta a la hoja, encontró una anotación que lo paralizó. Los niños cuyas vidas se destinan para el siguiente experimento. Se ha establecido el plan para la nueva línea de estudio la próxima semana. La Madre Superiora ha dado su aprobación. Aquella frase lo golpeó con la fuerza de un puño. ¿Qué línea de estudio?, se preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Buscó más documentos, cada uno revelando un intento escalofriante de encubrimiento. Datos sobre unos ejercicios de emergencia realizados en noches específicas. Nombres de los niños listados entre los términos sacrificios necesarios. Con cada documento que leía, la realidad se volvía más aterradora. Cada hoja olía a miedo, nostalgia y desesperación. Cuando miró los ojos de esos niños de las fotos, reconoció que detrás de esos rostros había una vida llena de sueños. Y ahora, algunos de ellos eran solo números en un reporte médico. La realidad se hundió aún más cuando encontró un nombre familiar entre los registros. El de un niño que había sido su compañero en la escuela primaria. «No, no puede ser», se murmuró a sí mismo, horrorizado. Era un niño que había desaparecido en su infancia, alguien que él había conocido, alguien de quien todos hablaron. Al sumergirse en los archivos con manos temblorosas, su mirada se detuvo en una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Era una correspondencia entre la Madre Superiora y un médico de renombre, mencionando la elección de donantes de un nuevo estudio que podría salvar a muchos a cambio de sacrificios pequeños. Lo que antes había sido un murmullo se convirtió en una revelación devastadora. Estos no eran solo experimentos, eran un comercio de vidas. Los murmullos de la última reunión de las monjas
aún resonaban en su mente. Sacrificios por un bien mayor. ¿Qué era esta idea distorsionada de sacrificio? Mientras la confusión y el dolor se apoderaban de él, se dio cuenta de que el mal no solo estaba en el orfanato. Había una red que cruzaba el país, con complicidades que llegaban a los más altos niveles de la sociedad. De repente, un ruido sordo resonó detrás de él. Las puertas de salida se cerraban estrepitosamente. El investigador sentía el pánico retumbar en su pecho. La Madre Superiora había llegado, con un puñado de monjas a su lado, sus miradas llenas de furia. «Él lo sabe», murmuró una a otra. El investigador dio media vuelta, sintiendo el sudor frío en su frente. Había despertado algo que nunca debería haber tocado. La oscuridad que lo rodeaba se hacía más densa. Las palabras de la carta ahora retumbaban en su mente. Sacrificios necesarios. El horror se consumaba y él estaba atrapado en el centro. Sabía que no podría cubrir la verdad. ¿Cuántas vidas más se perderían en este ritual macabro? Con el terror a sus espaldas, su mirada se encontró con la de la Madre Superiora, y en ese instante, todo cambió. La verdad de su existencia era un engaño, y ella sonrió. Era un juego, y él había caído en la trampa. Sin embargo, una sombra se movió detrás de ella, y todo estalló en caos. Un grito resonó, y el aire se llenó de un pánico aterrador. El investigador sintió la adrenalina hirviendo en su sangre, y una urgente pregunta invadió su mente. ¿Qué habían hecho para mantener ese secreto tanto tiempo? No había vuelta atrás. La revelación de aquel momento marcaba un nuevo capítulo, uno del que tendría que escapar si quería desentrañar el horror que se cernía sobre Kentucky. Mientras la sala temblaba con el grito del desconocido, su instinto le decía que todo apenas comenzaba. Una nueva oscuridad se acercaba, y lo que vendría podría destruirlo todo. La sala temblaba con una energía palpitable. Las miradas de las monjas temblaban entre el miedo y la furia. Nadie podía imaginar que el investigador, acosado por sus descubrimientos, había desatado algo mucho más oscuro. Allí, en ese mismo instante, se revelaron más secretos. Como si un velo se hubiera levantado, la verdad comenzó a salir a la superficie. El investigador, atrapado entre la desesperación y la adrenalina, se encontró en el centro de un vendaval de emociones. «Tienen que escucharme», pensó, pero sus palabras se ahogaron en un grito de alarma. «El investigador», resonó en el aire. Fue entonces cuando una de las monjas, con una mirada intensa, apuntó hacia él. «Atrápenlo». En medio del caos, el investigador notó un antiguo libro en la mesa. Se deslizó hacia él, impulsado por un instinto profundo. Mientras lo hojeaba, sus manos temblaban. Cada página estaba llena de informes médicos, pero algo le llamó la atención. Había dibujos, hojas amarillentas que mostraban niños torturados como parte de experimentos. «Preparación de cuerpos», decía uno de los encabezados. Tan pronto como sus ojos recorrieron las líneas, su estómago se revolvió. Las notas hablaban de procedimientos que debían seguirse al pie de la letra. Entre miedos y visiones de algo inusitado, leyó un fragmento que decía que ciertos niños eran marcados como donantes. Las cartas estaban firmadas con la misma caligrafía temblorosa de la Madre Superiora. «Cuerpos de los pequeños, la salvación de muchos», leyó con horror. La idea de que aquellos niños bajo su cuidado eran considerados sacrificios le estallaba en la cabeza.
¿Cómo pueden justificar esto?, pensó, sintiendo un pugilato en su pecho. En su mente rodaban las imágenes de caras inocentes. La sala estalló en murmullos, pero el foco había cambiado. La Madre Superiora, visiblemente enfadada, dio un paso adelante. «Esto es un sacrilegio. Este hombre no sabe lo que hace», gritó, aunque su voz temblaba. Sin embargo, en sus ojos había un destello de pánico. «¿Qué se está gestando aquí?», se preguntaba el investigador, sintiendo que algo más, algo aterrador estaba por desatarse. «Él ha visto demasiado», susurró otra monja, a lo que la Madre Superiora asintió con firmeza. En ese momento, la atmósfera cambió drásticamente. No solo había una lucha por mantener el secreto, sino un sentido de urgencia palpable, como si sabían que su tiempo se agotaba. De repente, el investigador escuchó un ruido. Desde un rincón de la habitación, un pequeño niño, cuyo rostro era conocido para él, apareció de la nada. «¡Ayúdame!», gritó, con lágrimas en los ojos. La escena era indescriptible. Mientras las monjas daban la vuelta, la realidad se desvelaba. El niño era uno de los desaparecidos años atrás, una víctima que había sido clamando su nombre en silencio. ¿Eras tú el investigador?», balbuceó, incredulidad y alivio luchando en su pecho. Pero su pregunta quedó rota ante el grito de la Madre Superiora. «¡Cierra la boca, niño!», ella rugió. Pero él ya había comenzado su tregua. «Vinieron por mí, pero no solo por mí», dijo con un terror inocente que desató la inquietud en la sala. «Otras veces se los llevan en la noche». Las miradas se congelaron. Todo está escrito, los nombres. Las monjas retrocedieron y el investigador sintió que, al fin, la verdad estaba surgiendo de entre las sombras. Están en juego más vidas de las que imaginamos. Cada palabra del niño era como un eco, un grito desesperado en la penumbra que lo rodeaba. Las monjas, como figuras espectrales, intercambiaron miradas de nerviosismo y conspiración. «¡Calla, niño!», gritó una más. Pero la revelación había quedado en el aire, como un veneno. El investigador, consciente de que el tiempo se le agotaba, enfrentó a la Madre Superiora. «Esto no se puede permitir». Sabía que no podía permitir que esta locura continuara. Pero en ese mismo instante, una sombra se cierne. El eco de unos pasos resonó en el pasillo y la tensión subió. Era como si el mismo horror que habían creado la buscara. Estaban descubiertos y la vida de todos pendía de un hilo. Mientras el niño temblaba, el investigador comprendió que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo. «¿Qué más nos ocultan?», reflexionó. La oscura cadena de secretos, apretándose a su alrededor. Al fondo, en las tinieblas de la noche, la llegada inminente de algo o alguien venía. Mientras trataba de comprender lo que ocurría, la puerta se abrió de golpe y entró una figura que alteró por completo la narrativa. Al verlo, su corazón paró. Era Monsieur Duval. La última pieza del rompecabezas había llegado, y con su aparición, la verdad podría resultar más devastadora de lo que jamás imaginó. ¿Sería el último grito de desesperación o el comienzo de un horror aún mayor? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero la oscuridad nunca revela sus secretos sin un precio. El aire en el orfanato era denso, casi espeso. Las palabras del niño todavía resonaban en la mente del investigador, como un eco de desesperación. Tenía que actuar rápido.
Monsieur Duval era un símbolo de todo lo que había estado mal en esa institución. Sus ojos se encontraron con los del niño, llenos de esperanza, pero también de un terrible conocimiento. «¡Corre, vamos!», instó el investigador, tomando la mano del pequeño y guiándolo hacia una salida lateral. Pero las monjas se movían rápidamente. Una figura vestida de negro se acercaba a pasos firmes. Era la Madre Superiora, sus ojos fijos y desquiciados. «¡Atrápenlos!», gritó, y el ambiente estalló en una reacción de pánico. El investigador sintió cómo el tiempo se paralizaba. La tensión en el aire era tangible. Cada paso que daban parecía resonar como un tambor. De guerra, el niño miraba, asustado. No era solo un niño, era un símbolo de todos los que habían pasado por allí, todos los que habían desaparecido. Sin embargo, al mirar hacia las sombras en el fondo, vio una figura emergiendo. Monsieur Duval. Su rostro era una máscara de calma, pero en sus ojos brillaba algo oscuro. Se abalanzó hacia ellos. El investigador retrocedió instintivamente, corriendo hacia una puerta trasera a sus espaldas. «¡No!», gritó Duval, su voz sonando como un trueno. «No puedes llevártelo. Es parte de un plan más grande». «¿Qué plan?», demandó el investigador, su corazón palpitante golpeando con fuerza en su pecho. Duval sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Vas a entenderlo pronto. Los sacrificios son necesarios para el avance de la ciencia. La Madre Superiora lo sabe. Tú también lo sabes ahora». La revelación hizo eco en sus pensamientos, un detestable descubrimiento que retumbaba. Cada palabra de Duval era un grillete. El investigador y el niño lograron salir al aire fresco de la noche, pero eso no les ofrecía alivio. Cada susurro en el viento parecía pronunciar sus peores temores. Cuando giraron para correr, el investigador sintió una presión en el pecho. Necesitaba exponerse. Pero la verdadera pregunta era, ¿a quién iba a confiar esa verdad? Como si un hilo invisible los uniera, corrieron. Pero el niño resbaló, y el investigador, al voltearse de inmediato, sintió como el pánico lo arrastraba. «No te sueltes de mí», gritó, al tiempo que lo ayudaba a levantarse. Duval se acercaba, con una risa que cortaba el aire. «No lo entiendes. Se seleccionan los niños basándose en su potencial, en lo que pueden ofrecer. Lo que yo diera por tener el poder de la ciencia, el poder de decidir quién vive o muere». Sus palabras se detuvieron, cuando un estruendo resonó desde el interior del orfanato. Las monjas, en un último intento desesperado, comenzaron a bloquear las puertas. El investigador tenía que actuar. Sabía que tenían que llegar más lejos. Tenía que reunir a la comunidad, a quienes habían vivido en la niebla de mentiras. El horror sobre sus hombros no era solo su carga, era de todos. «Necesito fútbol», gritó, dándose cuenta de que un llamado puede ser más fuerte que un grito. Corrieron y corrieron hacia el pueblo, cada paso resonando como un mito viviente que podría destruir todo. Los niños están en peligro. El orfanato está lleno de secretos. Debemos reunirnos. Al llegar a la plaza principal, el investigador sintió que era el momento de enfrentar la oscuridad que había estado acechando su comunidad. Las personas comenzaron a inevitablemente concentrarse, mientras las miradas se tornaban serias. Alrededor de ellos, el murmullo creció. «Siempre hay algo más allá de la fe», murmuró una mujer del pueblo, y así se fue extendiendo. Pero justo antes de que el investigador pudiera detallar lo que sabía, las luces del orfanato chisporrotearon. Un destello iluminaría la verdad oculta en la penumbra.
La mirada de los presentes se detuvo. Al fondo, la figura de la Madre Superiora apareció en la ventana, los ojos afilados como puñales. No pueden hacer nada. Lo que se ha sembrado aquí no se puede borrar. Son solo chiquillos. Su risa, un eco frío, resonó en la noche. El investigador sintió cómo el miedo lo envolvía, pero también la determinación. Las sombras no podrían ganar. La comunidad debía unirse, romper el silencio, enfrentarse a la verdad, aunque doliera. La justicia, aunque distante, brilla en el horizonte. Pero aún había secretos por descubrir. Con el corazón acelerado, el investigador miró a su alrededor, reconociendo que ahora más que nunca, cada voz contaba. «Debemos luchar por ellos», gritó, su voz llena de pasión. «Por cada niño, por cada vida arruinada». La comunidad comenzó a murmurar, a unir sus voces. Y con eso, el investigador supo que el camino para desmarcar la oscuridad apenas comenzaba. Pero en el fondo de la noche, la pregunta permaneció: ¿qué más secretos se ocultaban? ¿A quién más afectaba esta oscura red? La lucha estaba lejos de terminar, y su eco era solo el inicio de un conflicto que podría cambiarlo todo. Es momento de actuar. No permitamos que la oscuridad se quede en las sombras. Comparte esta historia, levanta tu voz y exige justicia. Cada gesto importa, cada testimonio cuenta. La historia de los olvidados necesita ser escuchada. No permanezcas en silencio.